comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Tema: política nacional. Gracias, Katy. Oiga, la gente como siente envidia, como ellos nos dicen nosotros buenos días. Oh. Oiga, fíjese, estimados televidentes, le voy a poner dos ejemplos para que usted evalúe sencillo lo que está ocurriendo. Voy a partir con lo que pasó esta mañana. Cuando yo vi el periódico La Prensa de hoy, vi su titular, que la señora directora de la ANTAI, Angélica Maitín, levanta un proceso contra la presidenta de la Asamblea Nacional. Inmediatamente me asaltó una nueva preocupación de las tantas que podría tener. ¿Y desde cuándo acá la señora puede hacer esto? Y pensé inmediatamente, esto es parte del juego político electoral, y como la prensa es el brazo político que está utilizando el Consejo de Seguridad para ablandar la Asamblea, pensé, bueno, pero cuando voy al texto, en el texto dice que de acuerdo a la ley 33 que crea la ANTAI, esta señora o esta funcionaria pública puede multar hasta por la mitad del salario a los funcionarios públicos. Bien. Entonces yo me puse a pensar, bueno, en la prensa no hay abogados que les digan a ellos que ciertamente los diputados son funcionarios públicos, ¿sí? Pero la Constitución, para proteger la libertad ante regímenes que quisieran controlar a los diputados, estableció el artículo 155 de la Constitución, que dice cómo se pueden levantar procesos contra los diputados. Entonces, la señora esta, lo que está haciendo, por mandado ajeno, es interferir en las funciones de un órgano soberano del Estado, y eso es penado por el Código Penal panameño. Eso es atentar contra la seguridad jurídica del Estado. Ella no puede intervenir en otro órgano del Estado. Y si alguien quiere levantar esta es la controversia entre el Contralor, y ahora le hablo sobre otra, entre el Contralor y la Asamblea, que el Contralor quiso investigar a los diputados sin tener autorización de la Asamblea, perdón, de la Corte Suprema. Fíjense. De manera que, si yo fuera la señora diputada, presidenta de la Asamblea, bueno, yo no sé si vale la pena demandarla a ella, ¿no? La citaría al Pleno o la mandaría a la escuela de Derecho. De castigo. De castigo, para que se aprenda bien la Constitución. Y que la prensa sepa filtrar la información. Ahora, como estamos a miércoles y las elecciones, y fíjese que la noticia aparece y a parrafito abajo, una oracioncito abajo de esa, dice en texto, el PRD ayer, en mayoría de 22 diputados, dio el apoyo a Yanibel Abrego. Esa era la razón por que salió esa noticia, que además ella no tiene la facultad para hacer eso. Quien investiga a los diputados es la Corte Suprema de Justicia. Para cualquier tipo de sanción, léanse el artículo 155 de la Constitución de la República de Panamá. Pero eso es uno, tómelo ahí, póngale un puntito ahí. El otro caso, si ustedes observan en la audiencia, quiero detallar porque la gente habla de que ya se inició el proceso de acusación. No, aquí estamos todavía en las formalidades porque no hemos entrado a la sustancia. En el caso de Ricardo Martínez, observe lo siguiente. El fiscal Harry Díaz, ante la ponencia de la defensa de Ricardo Martinelli de que la Corte no tiene competencia para ver, en este caso dado el hecho que renunció, y explica el magistrado Díaz, lee el artículo 27-28 con un poco de confusión, pero lo explica, y el magistrado Mejía, actuando más que como magistrado de garantías, parecía un fiscal. Obsérvenlo para que vean. ¿Qué artículo se refiere usted? Roland Fraser. Exactamente. Como si fuera Ahora le explica a los audiencias quién es él. Sí, como si fueran la audiencia de los fascistas. ¿Quién es? Entonces él le explica. Y el fiscal, escuche bien lo que le voy a decir, porque está grabado. El fiscal dice, yo estoy de acuerdo con la defensa de Ricardo Martinelli que esta Corte ha perdido competencia para ver este caso. Eso lo dice el fiscal, que es magistrado igual que el magistrado Mejía, que funge de juez de garantías. Y el fiscal, ante esa posición del fiscal, el magistrado Mejía se pasa a esa posición por los forros. Por sus santas partes. Por los forros.
Es como si, por ejemplo, en una causa penal, un fiscal dijera, José Blandón está exento de este acto delictivo que se le acusa, y el juez dice, no, usted no puede pedir el sobreseimiento para él. El juez no tiene esa facultad de la división jurisdiccional. O sea, no soy yo el que lo está diciendo, es el fiscal de la causa que dice que él deja sentada su posición. Como que dice, me lavo las manos, ¿así? Pero todavía hay gente aplaudiendo esto que hizo el señor Mejía. Aplaudiendo. Poniéndolo como si fuera un héroe. Sí. Y yo le decía que Mejía tiene suficiente conocimiento para entender lo que hizo y por qué lo hizo. O sea, no lo hizo por derecho. Aquí ustedes han escuchado los planteamientos del señor Juan Antonio Juan, en donde explica con lujo de detalles esto, las violaciones que se han hecho. E incluso el abogado Álvarez, que es uno de los representantes de unos 3 o 4 de los que se consideran afectados por los pinchazos telefónicos, él advierte de que la Corte le está prestando más tiempo para ver el caso de la salud por las irregularidades que se cometieron, señor abogado, en el caso de la salud de Ricardo Martinelli, que a las cosas de fondo. Y las cosas de fondo es que la Corte perdió competencia para ver el caso de Ricardo Martinelli. El fiscal lo dijo. Pero de su forro, el señor magistrado en función, cuyo plazo ya se venció, para echarle más agua a este molino, se venció su plazo, él decide por sí solo, y ante una controversia entre 2 magistrados, entre el fiscal, que son 2 magistrados, él decide y se impone él. Y entonces sale la gente a aplaudir la barbaridad jurídica que se ha hecho. Una de las tantas barbaridades que se han hecho en este proceso. Cuando debía ser el pleno que conozca de todas estas cosas en todo caso. Pero aquí no hay vuelta de hoja. Se dice, el propio fiscal, porque esto no está en las noticias, el que está en las noticias es el señor Mejía, por algunos periódicos, algunos medios, que dice que fue muy valiente. Fíjese, y en eso yo coincido con el abogado Álvarez, es más valiente, es más sano mantenerse en el marco de la ley que está aplaudiendo a quien viola la ley, porque ese que viola la ley hoy contra Ricardo Martinelli la ha venido violando contra otra gente. Pero mañana cuando le violen la ley a usted, basados en porque se están sentando doctrinas, ¿no así? Yo creo que el que la recogió mejor, para no ser tan dramático, fue crítica. Mejía inventa el derecho. Entonces pone una fórmula ahí, porque lo que inventó fue elucubraciones intelectuales para llegar a conclusiones sobre un silogismo falso, y conclusiones falsas. Entonces, fíjese esto. Hoy aparece en la Estrella de Panamá una noticia de un comunicado del movimiento de abogados gremialistas, que a diferencia de otros medios, se ha reunido con el Contralor, se reunió este gremio con el Contralor y con la Asamblea Nacional, con la presidenta y un conjunto de diputados, y el Colegio de Abogados, el movimiento de abogados gremialistas, bajo la firma del licenciado Raúl Rodríguez, publica un comunicado que yo se los recomiendo. Y él les dice, si el señor Contralor General de la Nación encontró pruebas que son pruebas contundentes contra un diputado, era su deber llevar eso a la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que debe hacer. Pero eso no fue lo que hizo el Contralor. Y este gremio de abogados le pide al Contralor, mire maestro, ayúdeme aquí un momentito. Estas son todas las instituciones, fíjese, todas las instituciones, todas que tienen la planilla 080, por millones de dólares. Y el colegio le pide al Contralor que por qué no audita todas estas planillas a la 080. ¿Por qué a la Asamblea Nacional? Bueno, porque es un problema político.
Y aquí hay millones de dólares por los ministerios, en planillas eventuales. ¿Por qué? Porque eso es parte del procedimiento que tienen los ministerios para movilizar las cosas. Hay obras que se hacen temporales, entonces se pone en planilla temporal y se dan los mismos procedimientos para la 080, el requisito, etcétera. Si alguien no lo incumplió, hay una falta administrativa. Si alguien se robó la plata, hay una falta de peculado. Entonces, si la cometió un diputado, el señor contador debió coger ese expediente, pedirle permiso y la Corte autorizar para que se abra un proceso en vez. Esa es la ley. Bueno, hoy, otro gremio de abogados preocupados por el nivel de irrespeto al sistema judicial está llamando la atención sobre estas cosas. Y fíjese, con respecto a la salud, yo he escuchado el argumento de que hay miles de muchachos que están en las cárceles, panameños y panameñas y extranjeros, y a ellos no le dan ninguna atención. ¿Usted cree que eso está bien, que ellos estén presos? Sí. ¿Usted cree que está bien que el 57% de la población carcelaria esté detenida sin haberse terminado un proceso y que probablemente ya cumplieron? ¿Usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que eso justifica que se pase el irrespeto hacia otras personas? No, eso no está bien. Eso no está bien. Porque los derechos se tienen que respetar. A Martinelli, a Correa, al hijo de la cocinera, al hijo de lo que sea. Hay gente que está en la cárcel que ya lleva más tiempo de lo que pudiera estar si lo condenan. Y esos procesos no se agilizan porque estamos centrados en esta guerra política. Y fíjese lo que pasa. Este ataque de la prensa de hoy contra Yanibel Ábrego, utilizando el argumento ilegal de la señora Antay, que otra vez se presta para una maniobra ilegal, pero con objetivo político. Así lo hizo con la miembro de la autoridad del Canal de Panamá. Con Lourdes Castillo, primero. Sí, con Lourdes. Que la tiene demandada. Y ella manda a hacer algo que la han mandado a hacer. Sale hoy en primera plana. ¿Por qué? Porque ayer había una votación del PRD y ellos esperaban que el PRD iba a romper su pacto y 22 diputados del PRD, de los 26 que tienen, decidieron apoyar a Yanibel Ábrego, lo que hace prácticamente imbatible la candidatura de Yanibel Ábrego como presidente. Y lo que quieren dar la impresión es, bueno, si ella tiene un proceso y la pueden condenar, ¿para qué la baja de ley de presidenta? Esa es prácticamente, esa es la concesión policíaca. Eso no es una concesión política. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué importancia realmente tiene que la oposición controle la Asamblea? A mí me parece que eso no tiene, en las democracias, eso no tiene ningún problema. Debería ser la norma. No tiene ningún problema. Es más, el presidente durante 4 años gozó de un acuerdo que le permitió actuar con libertad para diseñar su política económica, social y todo lo que quiso. Ahora que tiene una limitación, ahora encontramos que eso es el fin del mundo. No. Yo no le veo nada de malo a eso. Es más, yo veo que ese hecho político podría traer un clima de estabilidad. ¿Por qué? Porque hay una división del poder. El poder absoluto corrompe absolutamente. Y caemos en lo que estamos ahora mismo. Nosotros no estamos en un sistema judicial. Nosotros estamos en un linchamiento jurídico. ¿Qué es lo peligroso de esto? Si el presidente de la República, y fíjese lo que se lo voy a decir con toda mi experiencia y con toda autoridad, si el presidente de la República, el 1 de julio, busca el camino del encuentro político, como lo dice repetir, pero no lo hace, y busca acuerdos con quien sea que va a ser la Asamblea y va a ser oposición, no tengo hoy, y ahora se los voy a explicar por qué. No tengo la menor duda que la nueva directiva en manos de la oposición buscará acuerdos políticos para estabilizar la economía del país. No tengo la menor duda, porque he conversado con ellos e incluso he conversado con la bancada oficialista. Y yo les dije aquí, autorizado por el diputado Varela, les dije los puntos que ellos estaban buscando en acuerdo y creo que si el presidente se monta en eso, podemos
resolver un problema de la crisis que se está generando. Pero todavía hay gente de la línea dura que apunta a doblegar la Asamblea. Déjeme decirle por qué eso es difícil que pase. No imposible, pero es muy difícil que pase. Porque en la vida política hay condiciones, hay factores objetivos que determinan la conducta política y militar también. Por ejemplo, en el campo militar, factores objetivos, por donde un país tiene mayor población que otro, mayor territorio, mayor riqueza, mayor armas, ese país está en mejores condiciones que ganar la guerra que un país que tiene menos población, menos territorio y menos riqueza. No necesariamente la va a ganar. Hay un factor objetivo que me dice a mí que el que tenga estos recursos va a ganar la guerra. Tiene mayor probabilidad de ganar la guerra. En la política hoy, cambio democrático en medio de un proceso electoral que ya comenzó. ¿Usted cree que los diputados de cambio democrático se van a cambiar de rumbo ahora? Cuando ellos saben que después de estas primarias presidenciales vienen las primarias de ellos. No tienen forma de hacerlos. Porque además tienen espacios ganados en sus circuitos uninominales donde tendrían que competir con otros. ¿Y quién va a bajar a quién? ¿Usted cree que el PRD puede dar un salto hacia el gobierno en este momento? Hacia Varela, porque es hacia Varela. O sea, así que sería interpretado. No lo van a hacer. Entonces, los factores objetivos de la política me dicen a mí que es casi imposible, es una especie de suicidio político. Si usted quiere dejar de ser diputado y se quiere ganar un par de dólares, bueno, hágalo, pues. Pero hasta ahí llegó. No va para ningún otro lado. Y sobre todo en medio del caldero político, con lo que tienen montado con Martinelli, porque el factor Martinelli-Varela sigue dominando el debate político. Y en algunos medios, los fake news, las noticias falsas, la manipulación de la información, intentan manipularla a usted que nos está escuchando. Entonces usted se ve aquí que pareciera que somos calle arriba y calle abajo y que los malos somos nosotros y los buenos son ellos. No, la verdad no tiene nada que ver con lo bueno ni con lo malo. Los malos tienen el derecho que yo les respete sus derechos. Por eso a mí me cayó muy bien la posición del señor Álvarez, porque siendo el defensor porque no lo que sale publicado hoy, yo vi la grabación que él hizo, una declaración, creo que una radio. KW. A KW, que fue a KW Continente, en la que él explica con lujo de detalle cuáles son los problemas que él vio en esto. Porque todo esto que está haciendo el magistrado Mejía, actuando como fiscal en vez de actuar como juez de garantía, está creando la nulidad de ese proceso. Y la nulidad de los procesos crea la impunidad. Y nosotros no estamos pidiendo aquí que a Ricardo Martinelli no se le hagan los juicios. No, sí, que se le hagan, pero en derecho. Lo que sucede es que en los fiscales, en estas cosas que están llevando en la corte, no hay evidencias que liguen a Ricardo Martinelli a esto. Esto es un problema que tienen ellos, pero es un problema de la justicia. Pero si ya él renunció, la corte perdió competencia. Lo demás es discutir liturgia. Aquí hay un hecho político ya. Este no es un juicio jurídico, esto es un juicio político. Pero culminará cuando termine el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En medio de la campaña de cambio democrático, el factor Martinelli se va a convertir en el factor de aglutinaje de ese partido y los candidatos van a tener que salir a defender a Ricardo Martinelli. No le queda otro camino, a ninguno. El que no lo haga está muerto. Entonces Varela lo que está haciendo es lo que está haciendo Trump con Obrador. El campaign manager del candidato López Obrador es el presidente Trump. El campaign manager del cambio democrático hoy es la intransigencia del presidente Varela de estar atacando lo que está atacando. Hombre, deje que por combustión espontánea se coja la directiva de la Asamblea Nacional y vámonos a discutir después con ellos qué es lo que tenemos que hacer y hagámoslos y se acabó. Es sencillo como eso. El mundo no se va a dormir ni se va a dañar porque Yanivel Ágaro sea presidente de la Asamblea. Es más, en su experiencia, he conversado con la diputada, les puedo decir que ella está de acuerdo en llegar a los acuerdos.
el diputado Varela también y el PRD también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejarnos de tonterías y de niñeces y de que es la voz del presidente. No, no, no. Aquí el poder está siendo transferido. Incluso desde el propio partido del presidente, él va a tener que transferir su liderazgo a otras personas, quien sea su candidato. Es una realidad política. Una cosa que Ricardo Martinelli no entendió muy bien en la campaña pasada y que la mayoría de los presidentes panameños no la entienden. No la han entendido. Entonces, creo que estas reflexiones, esto que pasó, y fíjese que hoy no hay una audiencia para ver el fondo de este tema. Esto estamos en las formalidades, y sí, en las formalidades. El magistrado presidente, el magistrado de garantía se ha llevado la ley por los cachos, inventando jurisprudencia que no existe, vendiéndole a ustedes cosas que son falsas, pasándose por los forros, incluso al propio fiscal de la causa, abogados de los afectados. ¿Qué le está indicando a ustedes? Que hay una línea política, simple y sencillamente, y que prevalece la línea política de los intereses económicos. Hoy hay un editorial, extraordinario editorial, que aparece en La Estrella de Panamá, escrito por Berroa, nuestro amigo Berroa, que le recomiendo que se lo lea. Vean Crítica también, para que usted vea. Todos los periódicos menos la prensa, están enfocados en este problema de la justicia. La prensa está enfocado en golpear la Asamblea Nacional. Entonces, 2 más 2 son 4. Aquí hay una campaña dirigida lastimosamente, utilizando un periódico que debiera estar informando más al país, que ser objeto de ¿usted se acuerda que el periódico Universal que había aquí en Panamá? Lo convirtieron en un periódico antimerillista y quebró, se acabó. Los periódicos que dejan de informar y que solo citan fuentes judiciales o fuentes gubernamentales, eso no es periodismo. Panfletismo. Eso no es periodismo. Entonces, le llamo la atención a todo esto porque debemos actuar con calma, con calma. Aún con los errores de la prensa, yo pienso que la prensa tiene que enrumbarse. Ya ellos si lo hacen o no. Los que no lo hacen, no lo hagan. Nosotros seguiremos dándole a ustedes la información en forma objetiva para que usted decida. No para que piense como nosotros. Y si piensa diferente a nosotros, mejor. Porque en la diversidad del pensamiento está el promedio de la verdad. Vamos a darle seguimiento y le vamos a dar todo lo que está ocurriendo en la Corte. Pero ya usted sabe la esencia del problema. Aquí hay una lucha por el poder y detrás de todo esto están los grupos económicos que controlan a los que hacen de actores en esto, que si no fuera verdad, fuera una cómica, pero en realidad la justicia panameña vive una tragedia de proporciones gigantescas que los va a sepultar. Y es nuestro deber advertirles para que no nos dejemos llevar por el tsunami que va a traer la ola de odios que estamos levantando.